Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Seguidores del canal YouTube de Ciclismo a Fondo, espero que muy bien. Hoy os he reunido aquí para intentar hacer un resumen, aglutinar momentos de la temporada 2023 que nos han llamado la atención. Es muy difícil porque te pones a repasar y es que hay tantos que daría simplemente una vuelta a España, un tour, darían para un programa completo, pero se trata de intentar resumirlo al máximo y por tanto necesito también vuestra ayuda porque seguro que se me han olvidado muchos, así que aquí debajo en comentarios dejadme vuestros momentos. Oye Luis, hemos coincidido en este, pero se te olvidó aquel. Estaré encantado de leerlos y de compartir conversación con vosotros. Así que vamos a por ello, vamos a por el 2023. Fijaos, para mí es muy difícil ganar al comienzo de temporada y es que los ciclistas ya casi no tienen periodo de vacaciones, empalman el final de año con concentraciones y enseguida están poniéndose un dorsal. Hay que mantener la guardia, la concentración no se puede perder en ningún momento para llegar en buenas condiciones al mes de enero y por tanto valoro mucho esas victorias de comienzo de año. Y me quedo con la de Pello Bilbao, que ya conseguía levantar los brazos en el Tour Down Under en Australia por delante de Yates, de James Vine, dos ciclistas de primer nivel, este último además australiano que seguro que aprovechó el sol que tienen en esa época en su país para llegar en plena forma, pero sin embargo no pudo con el ciclista español de Bahrein Victorious. Otro corredor que conseguía triunfar y brillar al comienzo de año en el mes de febrero era el colombiano de Movistar Team, Einer Rubio, y además de qué manera, porque atacaba 10 kilómetros de meta en esa ascensión final, el Tour de UAE, y conseguía imponerse de forma magistral en solitario, además el día de su cumpleaños, 25 cumpleaños, primera victoria como profesional, no podía pedir mucho más el ciclista de Movistar. O Gran Camino, la prueba que organiza Ezequiel Mosquera se está convirtiendo en una prueba referencia para muchos corredores. En este caso, Jonas Vingegaard, el ciclista de Jumbo, decidía participar en la carrera y además después nos enteramos en el mes de julio, su equipo decía en el Tour de Francia que ya habían probado cómo se comportaba Vingegaard acoplado constantemente en la cabra en zonas de subida, y es que el Tour iban a afrontar una crono con final en alto que a la postre se llevaba el ciclista de Jumbo. Por tanto, fijaos con qué antelación ya están planificando citas importantes, y en este caso en esa crono de 18 kilómetros Vingegaard ya estaba probando pues cómo actuar de cara a ese Tour de Francia que era uno de sus máximos objetivos. Me quedo sobre todo con eso y también con las imágenes de dron, una novedad en la retransmisión ciclista que introdujo la organización de Gran Camino, que fueron espectaculares ver al dron rodar cerca de Jonas Vingegaard. Creo que estas cosas hay que ir poco a poco introduciéndolas para tener diferentes formatos en las retransmisiones e ir avanzando y sobre todo captar al espectador con esas imágenes espectaculares que nos ofrecía la crono de Gran Camino. Nos vamos a la tierra, nos vamos a la Strade Bianche y Pidcock, del ciclista de Ineos, conseguía una victoria espectacular. Atacaba a 48 kilómetros de meta, incluso mantenía apenas 10 segundos a 7-8 kilómetros del grupo perseguidor, pero supo mantener la calma y sobre todo lo que hizo muy bien un ciclista que sabe lo que es volar en el mountain bike, tiene mucha técnica, es aprovechar esos tramos de este rato para sacar diferencia a sus rivales. Nos vamos a la París-Niza y era el primer encuentro que tenían en esta temporada 2023 los que se iban a jugar el maillot amarillo en el Tour de Francia. Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard se encontraban por primera vez. Ya ves, ese primer encuentro siempre es un poco tenso porque, bueno, aunque quede mucho para el Tour, pero ya empiezas a decir a ver quién gana la batalla. En esta ocasión la ganó Tadej Pogačar, consiguió la victoria en 3 etapas de la París-Niza. La última fue espectacular, sin duda, pero también algunas situaciones que a veces hacen pensar que si este hombre es humano o no es humano, porque incluso en plena subida se dedicaba a sonreír a la cámara, a saludar. La verdad que muy diferente la forma de comportarse de Vingegaard y de Pogačar, los dos unos auténticos cracks sobre la bici, pero esta partida la ganó Pogačar. Nos íbamos a otra vuelta por etapas importante, la Tirreno Adriático. En esta ocasión fue otro de los grandes del ciclismo mundial, Primož Roglič, el que conseguía la victoria, y también, igual que Pogačar en París-Niza, con 3 victorias parciales de etapa. Lo hacía por delante de Joao Almeida y Tao Geoghegan Hart, dos rivales que se iban a encontrar en el Giro de Italia, una carrera que estaba preparando a conciencia Primož Roglič, y sobre todo esta Tirreno Adriático siempre suele ser pues una buena preparación de cara a esa ronda, a esa primera ronda de 3 semanas
del calendario internacional. Nos vamos a Milán-San Remo, una prueba que es espectacular para ver desde casa, eso sí, porque los ciclistas tienen que sprintar prácticamente en todos los previos a las ascensiones, son carreteras muy estrechas y la colocación es fundamental, porque como tengas que remontar, ya estás perdiendo muchísima energía que va en detrimento de tuyo y en favor de tus rivales. Fue Mathieu van der Poel el que lanzaba un fortísimo ataque en esa ascensión final al Poggio, no podía seguirle Filippo Ganna, el italiano, que se defendió muy bien, Tadej Pogačar tampoco y Van Aert, los favoritos, no podían seguir al ciclista de Alpecin, que además de subir muy bien en esa parte final, también demostró con tumbadas como esta que el descenso también tiene mucho que ver en la victoria y sobre todo en esta Milán-San Remo. Recordemos aquella tija telescópica que usó Mohoric también para lograr su victoria. Para los amantes de los números os doy algunos datos. Esos 3,7 kilómetros de ascensión al Poggio los hizo en 5 minutos y 38 segundos, una auténtica salvajada, porque estamos hablando de un promedio de 39,18 kilómetros hora, aproximadamente 565 vatios, 7,5 vatio kilo Mathieu van der Poel en esa parte final, y es que eso está al alcance de muy pocos ciclistas, por eso él es uno de los mejores del mundo. Volta a Cataluña, ahí se enfrentaban Primo Roglic y Renko Evenepoel, y fijaos, a mí lo que me sorprendió de esta carrera que finalmente consiguió vencer Primo Roglic, el ciclista de Jumbo, fue el nerviosismo que muestra constantemente Renko Evenepoel. Sí, es un chaval joven, es un corredor muy impulsivo, de mucho nervio en carrera, que eso también lo agradecemos los espectadores, pero Primo Roglic sabía mantener la calma en determinados momentos, no ponerse nervioso ni entrar al juego a veces de Renko, que le vimos discutir en algún corte que se produjo en el que se iba con Roglic no pasaba, no le interesaba, era el líder de la carrera, no tenía por qué dar relevo y se enfadaba a Renko, levantaba el brazo a Roglic, le hacía algunos aspavientos, pero sin embargo veíamos al ciclista de Jumbo mantener la calma y yo creo que esas situaciones que se viven en carrera también son favorables para estos corredores que son capaces de no ponerse nerviosos, saber claramente cuál es su objetivo y vaya si lo sabía Roglic, que consiguió la victoria final en la Volta a Cataluña. Nos vamos a la Gante, una de las pruebas más importantes en el calendario internacional, una de esas clásicas que sobre todo los equipos belgas preparan a conciencia. Y de nuevo el equipo Jumbo volvió a ser gran dominador. Se producía un ataque a 50 kilómetros de meta en el Kemmelberg de dos corredores que conseguían abrir diferencias sobre el resto de sus rivales. Eran Christophe Laporte y Wout van Aert, dos corredores del mismo equipo que conseguían llegar a la línea de meta en solitario los dos. Solos. Al final muchos pensábamos cómo se va a definir la victoria final, uno de los dos tiene que ganar. Había gente que decía que había que disputar la prueba aunque llegaras con un compañero, pero otros decían que bueno, que al final Laporte es un ciclista que durante el resto de temporada trabaja para corredores como Vinegar, como Roglic, como el propio Van Aert, así que Van Aert no lo dudó y entraron de la mano, pero un poquito por delante la bicicleta de Laporte. Después pudimos saber qué había sucedido, cómo habían llegado a esa negociación de quién ganaba de los dos, y Van Aert lo tuvo claro. Dice que había tenido un comienzo de temporada bastante complicado Christophe Laporte, por tanto no había discusión ninguna y esa victoria era muy interesante para que volviera a coger confianza el ciclista de Jumbo, uno de los gregarios más importantes del equipo, así que detallazo y sobre todo algo que hace más líder aún a Wout van Aert. Nos vamos al Tour de Flandes, una clásica que nunca defrauda por esos tramos de pavé y sobre todo también por la inquietud de muchos ciclistas de salir vivos de una carrera como esta, porque es que nadie sabe quién puede sufrir una caída importante. Son carreras muy peligrosas que sobre todo los corredores de aquella zona conocen a la perfección y otros ciclistas sufren mucho. Pero la verdad que el que va allí sabe a lo que va, sabe cómo son esos tramos, sabe las situaciones que se puede encontrar y por tanto el espectáculo está garantizado. 3 ataques fulminantes de Tadej Pogačar, que es que este hombre donde va siempre deja huella, 2 de ellos en Quaremont y el último en Koppenberg a poco más de 10 kilómetros. Mathieu van der Poel no podía neutralizar este último ataque y es que después Mathieu reconocía, también hablando de números de nuevo, que es que la última parte de la carrera no bajó de 400 vatios después del Patenberg, o sea, no bajó de 400 vatios. ¿Qué quería decir con esto? Es que Pogačar voló. No es que Mathieu van der Poel no estuviera a la altura, sino que Pogačar estuvo a un nivel inalcanzable. Vaya dos ciclistas, vaya clásicas que nos dan, y es que a estos les da igual montaña, les da igual clásica, les da igual todo, si es que son ganadores natos. París-Roubaix, cuánta gente ansía con tener ese pavé
en su vitrina de casa al lado de muchos trofeos. Es una prueba que, aparte de encontrarte muy bien físicamente, tienes que tener en determinados momentos suerte. Sí, sí, suerte. Claro que si trabajas, que si entrenas, puedes estar adelante, pero la suerte en una carrera como estas también es súper, súper importante. Y en esta ocasión fue Mathieu van der Poel el que consiguió una victoria espectacular. Vimos muchas cosas en carrera, casi la caída de Mathieu con Degenkolb, que también estaba haciendo una gran París-Roubaix, se engancharon ahí, casi estuvo a punto de irse al suelo el ciclista de Alpecin, Degenkolb, sí que se fue al suelo y además le veíamos llorar prácticamente porque estaba haciendo, pues como decíamos, una carrera muy buena y ya se quedaba sin opciones. Y en ese momento justo estaba ya lanzando un ataque Wout van Aert, mucha gente lo criticó como diciendo que no tenía que haber atacado justo cuando se cae Van der Poel. Yo creo, mi opinión personal es que van Aert ya estaba lanzando ese ataque cuando se produce ese enganchón. Y después también vimos algo bastante interesante, fue ese ataque de Van Aert a rueda, aguantaba Mathieu van der Poel, se empieza a deshinchar la rueda de Van Aert, avisa por la emisora y es en ese momento en el que Mathieu van der Poel lanza el ataque definitivo. A la salida de ese tramo de pavé, Van Aert se tiene que parar a cambiar de bicicleta y pierde las opciones de victoria. Así que, como os decía, además de encontrarte bien, tienes que tener también la suerte de no pinchar, de no tener una avería mecánica, porque la París-Roubaix es eso: forma física, suerte y equipo. Nos vamos a las clásicas de las Ardenas con la Amstel Gold Race, la primera de ellas, y de nuevo Tadej Pogačar, que volvió a demostrar su fortaleza. Y es que estos tipos ya no atacan en la parte final de la carrera como antiguamente, es que a 28 kilómetros de meta lanza un fulminante ataque al que no pueden responder ni Pidcock ni Hindley, el ciclista de Education First, que también fue una de las revelaciones en el 2023, no podían aguantar el ataque de Pogačar en ese muro y conseguía culminar con victoria esta Amstel Gold Race, manteniéndose en solitario en los últimos 28 kilómetros de carrera. Lieja-Bastogne, Lieja, la Redoute, que es una de las zonas en las que todos saben que Renko se puede mover, ya lo hizo en 2022, pero es que aunque sepas dónde se va a mover, aunque sepas dónde es la zona crítica, después hay que tener piernas para salir a uno de los ataques que lanzaba Renko Evenepoel, que conseguía irse en solitario a 35 kilómetros de la línea de meta. Hablábamos del ataque de Pogačar en la Amstel, este hombre a 35. Estamos ya acostumbrándonos a esto, pero no es lo normal que consiga después mantener esa diferencia para alzarse con la victoria, aguantar sobre todo a todos esos corredores que vienen por detrás persiguiendo, pero Renko lo consiguió. Victoria en la Lieja-Bastogne-Lieja para Renko Evenepoel. Seguimos hablando de Renko Evenepoel, nos vamos al Giro de Italia, la primera vuelta de 3 semanas del 2023, y fijaos esa victoria que conseguía por tan solo un segundo sobre Geraint Thomas, que le hacía volver a vestirse con la maglia rosa, pero al día siguiente, día de descanso, Renko decide abandonar, aconsejado por los médicos del equipo, sufría COVID y decide irse de la carrera por salud. La verdad que bastante llamativo que teniendo COVID consigas una victoria en un Giro de Italia. Ya es muy difícil ganar, sí, que has ganado solamente por un segundo, pero has ganado a corredores que estaban en plenas facultades, que no tienen COVID, y para mí eso dice mucho. La verdad que no sabemos cómo actuar en estas situaciones, hemos visto pues cómo algunos médicos recomiendan abandonar por si se pueden producir algunos problemas cardíacos más adelante. Pero bueno, por esa regla de 3 también deberían de hacerse controles exhaustivos a todos los ciclistas, porque alguno puede tener COVID sin que se manifiesten esas sensaciones que tienes cuando tienes la enfermedad, y también puede estar forzando, y por tanto eso también le podría perjudicar a nivel cardíaco. La verdad que, bueno, no lo entiendo mucho, pero bueno, hay que respetar la decisión. Renko abandonó, seguro que tampoco tenía ganas de hacerlo, pero lo primero es la salud. Nos vamos también a victorias de etapa parciales, 2 colombianos, uno ya hemos hablado de él, Irene Rubio, el otro es Santi Buitrago, conseguían victorias en el Giro de Italia, 2 corredores muy jóvenes que siguen creciendo en vueltas de 3 semanas. Recordamos sobre todo la victoria de Irene Rubio en Crans Montana por delante de Thibaut Pinot y Chalequito Cepeda, el ciclista de Education First. Esa discusión entre Pinot y Cepeda, Einer no entraba al trapo, estaba lo suyo y al final se llevó el gato al agua, como se suele decir, y conseguía esa victoria. También Santi Buitrago, ya casi al final del Giro de Italia, el ciclista de Bahrein Victorious en la 19ª, en concreto en la Trecima di Lavaredo, conseguía una victoria muy importante para él, para seguir manteniéndose sobre todo en esos corredores de primer nivel del Giro de Italia. Ya consiguió victoria el año anterior y por tanto es un ciclista, Santi Buitrago, que tampoco defrauda en carreras de 3 semanas. Hay que seguirlos de cerca a estos 2 colombianos porque siguen una progresión, un crecimiento
muy interesante. Así que vamos a ver de qué son capaces en 2024. Nos vamos a esa cronoescalada final, una parte más rodadora al comienzo y luego esa ascensión final que tenían que afrontar los ciclistas para que superáramos el ganador final del Giro de Italia. Yo me quedo con algunos detalles que sucedieron aquí. Primero, ese cambio de bicicleta que hicieron tanto Primo Roglic como Geraint Thomas. Geraint Thomas, recordamos que salía de líder del Giro en esta crono, pero se entretuvo demasiado, cambiando el casco incluso. Parecía que estaba perdiendo mucho tiempo. Al final veíamos como Roglic iba a lo suyo, ese cambio de bicicleta que hemos visto en algunos vídeos, la comparativa entre el cambio de bici de Roglic y de Thomas era bastante favorable, por encima de los 10 segundos para Roglic. Podía parecer que iba a tener esa diferencia suficiente, iba a poder mantener la renta que acumulaba Thomas, pero cuando pensábamos que esto iba a suceder, también se producía una situación, y es que Roglic salía con monoplato en la carrera y se le salía la cadena. Fijaos qué difícil, que también el monoplato está pensado para evitar esas salidas de cadena, además de quitar un poco de peso a la bici, pero si salía la cadena pillaba un pequeño bache que había en la carretera, la cadena saltaba, tenía que poner el pie a tierra, meterla, volver a arrancar. Parecía que esto iba a volver a ser favorable para Thomas, pero la subida de Roglic fue brutal y conseguía meter gran diferencia a Thomas pese a esta avería mecánica y alzarse con la victoria en el Giro de Italia. Nos vamos a la Vuelta Femenina, primer año que la Vuelta se llama así en el ámbito femenino. Antes tenía otras denominaciones, pero este año era la Vuelta Femenina by Carrefour, la primera edición con este nombre, y la corredora que iba a dominar, sobre todo en la general, porque también lo pasó bastante mal, no pudo conseguir ninguna victoria parcial, fue Van Vleuten, la ciclista del Movistar Team, que abandona el ciclismo profesional esta temporada. Conseguía vencer, sufriendo eso sí, en la última etapa en los lagos de Covadonga frente a Demi Vollering, que se lo puso muy muy complicado, tan solo 9 segundos de diferencia en la clasificación general de Van Vleuten sobre Vollering. No pudo, como decíamos, llevarse ninguna etapa, pero lo importante es que se llevó ese maillot rojo, la primera vuelta ciclista femenina by Carrefour para Van Vleuten. Seguimos con ciclismo femenino, nos vamos al Giro de Italia y repetía victoria, ganaban la vuelta, pero también en el Giro Van Vleuten. En esta ocasión sí que conseguía 3 victorias de etapa parciales. En la vuelta, como decíamos, no pudo vencer en ninguna etapa y aquí conseguía, la verdad, que una diferencia abrumadora sobre la segunda clasificada. Se llevaba esa maglia rosa y era su cuarto Giro para Van Vleuten, que, como decimos, su última temporada ha sido esta, la del 2023. Muy poca diferencia entre el Giro de Italia femenino y el Tour de Francia femenino, así que las corredoras, sobre todo Van Vleuten, que venía ya a hacer vuelta, Giro y ahora afrontaba el Tour de Francia, acumulaba fatiga y lo acusó, no pudo conseguir la victoria en las 3 grandes, se la tuvo que ceder en esta ocasión a la que fuera su rival máxima en la Vuelta a España, Demi Vollering, que conseguía vencer en el Tour de Francia. Van Vleuten se tenía que conformar con la 4ª posición, la ciclista de Movistar, y es que, como digo, creo que mucha competición y sobre todo esas fechas que hacían que las pruebas femeninas estuvieran muy cercas unas de otras, y al final, pues bueno, se acumula ese cansancio, esa fatiga, y está muy bien ese 4º puesto, pero hubiera sido muy bonito también ver a Van Vleuten y al equipo Movistar conseguir la victoria en las 3 grandes. Nos vamos al Tour de Francia masculino. Qué salida más espectacular desde el País Vasco, esas primeras etapas increíbles. Sabíamos que no iba a defraudar la afición del País Vasco y todos en las cunetas. Algunos hablan de hasta 700.000 espectadores a pie de carretera y sobre todo el respeto y cómo saben comportarse con los corredores sin ponerlos en riesgo, sobre todo a ellos como personas, pero también la parte deportiva, sin interceder, animando desde el primero al último, porque es que el ciclismo va de esto. Así que enhorabuena, afición vasca. Nos vamos a la etapa 10, hablábamos de él al comienzo de este resumen 2023, conseguía ganar en el mes de enero y volvía a hacerlo y a conseguir una victoria muy importante para España. Hacía 5 años que no conseguíamos victoria en el Tour de Francia. Pello Bilbao lo hacía y sobre todo muy emocionado en esa 10ª etapa del Tour. La verdad que era increíble ver cómo hacía esas declaraciones, recordando a su compañero Gino Mader, tristemente fallecido, el ciclista de Bahrein Victorious. Llevaba una pegatina en el casco, Pello Bilbao, de Ride for Gino. Finalmente pudo dedicarle la victoria y nos puso a todos los pelos de punta, merecidísima por él, por el esfuerzo y por todo lo que tuvo que luchar para alzarse con esa victoria, pero sobre todo también merecidísima por a quién iba dedicada.
Pues sí, se rompía la sequía con esa victoria de Pello Bilbao porque en la etapa 12 era Johnny Zaguirre, ciclista de Cofidis, el que conseguía levantar los brazos. Una victoria muy peleada con esas fugas. También Jerome Martin haciendo un gran trabajo por detrás, protegiendo a su compañero. Y Bingen Fernández, que gritaba desde el coche animándolo para conseguir un triunfo muy importante y también emotivo, porque antes por un motivo bastante más triste que este, pero se emocionaba Johnny Zaguirre recordando que justo ese día era la celebración del cumpleaños de su hija y pues pensaba en esos momentos que se tiene que perder el ciclista por estar compitiendo fuera, también como muchas de las profesiones que tenéis algunos de vosotros, de los que nos estáis escuchando hoy, se pierden muchos momentos, pero estoy convencido que su hija no olvidará jamás el cumpleaños en el día en que su padre consiguió una victoria en el Tour de Francia. Etapa 10, etapa 12 y etapa 14. No paraban de llegar victorias españolas. En esta ocasión la de Carlos Rodríguez, el ciclista de Ineos, que hacía un descenso del Jux Plain espectacular. Ese final en Morsín, esa victoria tan importante para él, un corredor de 22 años que conseguía levantar los brazos y sobre todo algo que nos chocaba y es que sorprendía con un desparpajo tremendo a Pogačar y a Vinegar, que estaban ahí con esa vigilancia entre ambos, que aprovechaba Carlos Rodríguez para lanzarse sin ningún, pues sin ningún miedo, siempre con respeto hacia ellos, pero sin ningún miedo. Se plantaba allí al lado de los dos más grandes del Tour de Francia y decidía arrancar y conseguir esa victoria que yo creo que tampoco olvidará por todos los motivos que tenía detrás, ¿no? Así que un ciclista que tenemos que seguir muy de cerca, que estoy convencido que en 2024 dará muchas alegrías y que va a seguir con esa progresión con la que viene en los últimos años. Fijaos, hablábamos en O Gran Camino cómo Jonas Vingegaard y su equipo probaba pues algunas situaciones que se podían dar en una crono que iba a ser muy importante en el Tour de Francia. Y vaya si así fue, la etapa 16, esa crono en la que Jonas Vingegaard consiguió meter 1 minuto 38 a Tadej Pogačar. Sí, 1 minuto 38, algo que nadie esperaba. Vimos algunas imágenes, cómo trazaba las curvas. En algunas ocasiones Pogačar se agarraba a los frenos, pero Vingegaard era capaz de entrar en esas curvas acoplado en su manillar de contrarreloj, pero también los vatios que consiguió mover. Volvemos a los números que sé que a muchos de vosotros os gustan y es que hablan de 7.4 vatio kilo durante más de 10 minutos. En esa última ascensión consiguió mover Jonas Vingegaard y a esas alturas de carrera, la verdad que eso es muy, muy complicado. No significa, yo creo, ni que Pogačar ni que Van Aert hicieran mala crono. Sin embargo, creo que estuvo muy por encima de lo esperado Vingegaard y fijaos, qué importantes son los detalles ya desde el mes en el que se celebraba O Gran Camino, preparando un día importante para conseguir y encaminar esa victoria final en el Tour de Francia. Al día siguiente también vivíamos un momento muy importante, era esa explosión de Pogačar que tampoco nos esperábamos en el Col del Oce, en la etapa 17. Vemos un momento en el que echa mano a su emisora, le dice a Yates que siga hacia adelante, que él no puede más, seguir hacia adelante, chicos, estoy muerto. Y ahí se quedaba Marc Soler, uno de los gregarios más importantes que ha tenido en este Tour de Francia, Tadej Pogačar, para acompañarlo hasta la línea de meta y sobre todo para echarle esa mano por encima al final de la etapa, recordándole que sigue siendo el líder y que aquello no terminaba. Y es que conociendo a Tadej Pogačar todos sabíamos que aquel desfallecimiento no se iba a quedar así, iba a seguir luchando hasta el final de la carrera. Bien porque conocemos un poco la actitud de su director deportivo, José Fernández Machín, desde el coche, y así iba a ser, porque es que en la etapa 20 salía a muerte con toda la intención para conseguir una victoria impecable. Tadej Pogačar levantaba los brazos con muchísima rabia y este es el tipo de corredores que hacen grande el ciclismo. Aquellos que pese a la derrota, pese a no poder con su máximo rival, son capaces de rehacerse y de seguir peleando por una victoria parcial, por lo que sea, para mantenerse lo más cerca del éxito. Un ciclista que termina segundo el Tour de Francia tras esa nueva victoria de Jonas Vingegaard en la clasificación general, pero que sobre todo ha demostrado que pese a las inclemencias que pueden surgir en un Tour de Francia en una vuelta de 3 semanas, nunca baja la guardia. Nos vamos a la Clásica San Sebastián, tercera clásica para Renko Evenepoel, consiguió victoria en 2019, consiguió victoria en 2022 y también conseguía levantar los brazos en 2023, eso sí, Pello Bilbao, fijaos qué protagonista ha sido el ciclista de Bahrein Victorious en esta temporada 2023, era el único que conseguía aguantar en esos ataques finales a Renko Evenepoel y llegar a la línea de meta jugándose la victoria al sprint, hacía segundo, pero como él decía,
conseguir esa segunda plaza detrás de Renko tenía muchísimo mérito y fue una clásica de nuevo espectacular por público, por recorrido, sobre todo por la fuerza que demostraron los ciclistas. Nos vamos a los campeonatos del mundo, en esta ocasión una época bastante diferente, suelen ser habitualmente después de la Vuelta a España, en esta ocasión iban a ser en el mes de agosto antes de la Vuelta, un circuito muy ratoneo en esa parte final de más de 500 curvas ahora en algunos, así que eso se traducía a cambios de ritmo constante, a látigos de la mitad del pelotón hacia atrás, así que había que rodar muy adelante para evitar perder energía de forma innecesaria. La verdad que la carrera fue prácticamente como la de los cadetes o junior, que estaban acostumbrados a salir a tope, moverse desde el principio, y es que yo no daba crédito como corredores que se podían jugar ese maillot arcoíris en la parte final, ya se movían desde prácticamente el principio de la carrera. Yo no entendía nada, digo, pero estos hombres van a tener energía para el final, y así demostraron que llegaron muy justos a esos últimos kilómetros. Bettiol, el italiano, que se mantuvo en fuga durante bastantes kilómetros, pero finalmente era neutralizado. Aparecía la lluvia que hacía que el circuito se pusiera muy peligroso, y ese ataque de Mathieu van der Poel, a falta de un poco más de 20 kilómetros para la línea de meta, soltaba a Wout van Aert, soltaba a Pogačar y también a Pedersen, que hizo una carrera espectacular defendiéndose ahí con estos cracks en esa parte final. Se iba al suelo Van der Poel en una de las curvas por la lluvia, se le rompía una de las boas de su zapatilla, parecía que no iba a conseguir la victoria, pero se ponía de pie rápidamente. Tuvo mucha suerte también que la bici no sufrió ningún daño, pudo continuar, saltaba con ese campeonato del mundo. Los corredores llegaban a esa parte final pues fatigados al máximo. La segunda plaza era para Van Aert, tercero era Pogačar, pero prácticamente no podían ni sprintar en esos metros finales, llegaban con lo justo, y es que fue un campeonato del mundo que se hizo muy, muy duro. ¿Qué hubiera pasado si llevaran pinganillo los ciclistas, si hubieran dicho al grupo de Van Aert, Pogačar y Pedersen que se había caído Van der Poel? Yo creo que seguramente hubieran apretado mucho más para intentar cogerlo, pero sabéis que el campeonato del mundo se corre sin pinganillo. No se enteraron de que se había caído hasta que llegaron a la línea de meta, y pudo mantener esa diferencia Van der Poel para conseguir el campeonato del mundo. Campeonato del mundo de ciclismo femenino, Lotte Kopecky, la ciclista belga que vistió el maillot amarillo en el Tour de Francia desde la primera jornada hasta la última, donde se lo arrebataron, conseguía la medalla de oro y el maillot arcoiris en estos mundiales, por delante, fijaos qué casualidades, de la que se lo arrebató ese maillot amarillo en el Tour de Francia de Demi Vollering, que saltaba con el segundo puesto con esa medalla de plata por delante de Ludwig, por apenas medio tubular, pero también tres dominadoras de esta temporada de ciclismo femenino junto con Van Vleuten, que demostraron estar al máximo nivel también en los campeonatos del mundo. Nos vamos a la Vuelta Ciclista España. La Vuelta de casa comenzaba con una crono por equipos bastante diferente, sobre todo por esa oscuridad que se producía en la parte final de la carrera y que tenían que pues afrontar y sufrir algunos equipos, entre ellos el equipo Movistar, que estuvo a punto de conseguir la victoria. No fue así, pero bastantes quejas por parte de algunos corredores, porque esa tormenta inesperada en Barcelona y sobre todo ese alumbrado de las calles que no se encendió a tiempo, pues hizo que algunos ciclistas se quejaran, entre ellos Renko Evenepoel, que también volvía a ser protagonista, fijaos, porque conseguía una victoria espectacular en Arinsal en la tercera etapa, pero celebraba demasiado tiempo, no echaba las manos a los frenos y se estrellaba con parte del público que estaba en la línea de meta, esa zona de auxiliares. Ahí estaba pues una chica que pertenecía a las fuerzas del orden de Andorra, estrellaba contra ella, un golpe bastante fuerte, un pequeño corte en la ceja, y acumulaba ya dos situaciones de protesta. Por un lado, esa crono que tuvo que hacer de noche su equipo, y también esa caída en la que reclamaba que hubiera menos público en esas zonas de meta. Nos vamos a la etapa 11 y 12, dos ciclistas que se les da bastante bien la Vuelta Ciclista España, con victorias. Jesús Herrada, el corredor de Cofidis, que volvía a protagonizar una llegada agónica, nos acostumbra a, cuando cruza la línea de meta, demostrar que lo da todo. Se abrazaba a uno de sus auxiliares, que también además tenía un pequeño percance con la policía porque no respetaba esa zona de fotógrafos, pero bueno, todo quedó en una anécdota. Consiguieron abrazarse los dos en el suelo, una imagen de agonía máxima, como digo, y otra más para Jesús Herrada, que es un corredor, como siempre, ganador, y que sabe marcar sus objetivos y sobre todo aprovechar esas etapas en las que tiene mayores posibilidades de victoria. También al día siguiente conseguía victoria el ciclista colombiano, el sprinter Sebastián Molano, con un trabajo espectacular de Rui Oliveira, del portugués,
el colombiano que venía persiguiendo esa victoria y finalmente lo conseguían en la Vuelta a España. Recordamos que en la edición del 2022 levantaba los brazos en la Castellana, una victoria que todos los corredores también desean por lo espectacular del podium final, pero Molano en esta ocasión se tuvo que conformar con la 12. Nos vamos a la decimotercera etapa de la Vuelta a España, con final en el Tourmalet, ese paso de la carrera por Francia, y vivíamos una situación parecida en algunos términos con la que vivimos en el Tour de Francia, con ese Pogačar que desfallecía cuando nadie se lo esperaba. Pues aquí Remco Evenepoel, uno de los máximos candidatos a la victoria final de la Vuelta a España, también decía adiós en los primeros puertos de la etapa. Perdía muchísimo tiempo ya, consciente de que nada tenía que hacer en esa clasificación general, y Remco, la verdad que bueno, supo rehacerse y consiguió victorias después al día siguiente en la 14ª y también en la 18ª. Algo que también agradecemos y que tiene mucho que ver con la actitud que hablábamos de Pogačar, ¿no? Corredores que pese a tener ese desfallecimiento, a perder opciones en esa victoria final, saben mostrar respeto a la carrera, continuar, dar el máximo, buscar otros objetivos, de alguna manera rehacerse, ¿no? Buscar otras estrategias para ser protagonistas, y Remco, la verdad que me quito el sombrero ante él como espectador, porque ha dignificado y de qué manera la Vuelta Ciclista a España. Estábamos viviendo una situación bastante diferente en la Vuelta. Tres ciclistas ocupaban las primeras posiciones, tres ciclistas del mismo equipo ocupaban las primeras posiciones en la clasificación general, y además uno de ellos gregario, un corredor como Sepp Kuss, estamos acostumbrados a ver trabajar para sus líderes. Era seguido de Roglič, de Vingegaard, dos corredores que acostumbran a conseguir victorias. Ya había conseguido uno victoria en el Giro, Roglič, otro victoria en el Tour, Vingegaard, y aquí de repente ven que su gregario, el que les ha ayudado a conseguir esas carreras, se ve primero en esa clasificación general por una circunstancia, por una fuga, también por mantener en los días de montaña pues el ritmo con los de adelante. Esa etapa 17ª en Angliru, en mi tierra, casi hace que el equipo explosione por los aires, porque es que se vivió una situación que algunos pues bueno, entendían, pero otros, como es mi caso, pues no, porque al final vimos cómo, quedándose los tres corredores solos, los tres corredores del equipo sin ningún rival a su alrededor, pues veíamos cómo atacaban, cómo se iban hacia adelante Vingegaard y Roglič, dejando a Kuss tirado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Al final salvaron la situación por los pelos, porque llegaba Landa por detrás, que tiraba de Kuss, y al final Kuss sprintaba a Landa y conseguía bonificaciones y conseguía mantener ese maillot con sus compañeros. Pero yo creo que en ningún momento tuvo que estar en riesgo el maillot cuando tus compañeros están en segundo y tercero. Para mí, mis compañeros no son rivales. Yo creo que no es una situación de que gane el mejor, el que más fuerza tenga, porque el que más fuerza tiene es Kuss, con respecto al resto de rivales. Repito, sus compañeros no son rivales, por tanto, el más fuerte de la carrera es Kuss. Después veíamos en la etapa 20 pues cómo entraban los tres de la mano en la meta de Guadarrama, una etapa muy complicada, con 10 puertos de montaña de tercera categoría, más de 200 kilómetros, pero supieron defenderse muy bien los Jumbo, respetar al máximo, trabajar, incluso ofrecer su rueda, tanto Roglič como Vingegaard, a Sepp Kuss, y entraban los tres de la mano en Guadarrama, a expensas de esa última etapa en Madrid. Mucho ojo, porque ese día también me sorprendió mucho Pelayo Sánchez Mayo, el ciclista de Burgos, que en 2024 correrá a las órdenes de Eusebio Unzúa en el equipo Movistar, pero el asturiano, la verdad que sorprendía, se metía en esa fuga, conseguía soltar incluso en esa parte final a Remco para irse hacia adelante. Se tenía que conformar con la tercera plaza, porque era Wout Poels, el ciclista de Bahrein, el que ganaba. Segundo era Remco, pero la verdad que hacer tercero una etapa tan dura y a esas alturas de Vuelta a España, dice que el asturiano tiene mucho motor, así que vamos a prestarle atención. Y bueno, también quiero destacar, además de ese histórico podium, que no sé si volveremos a ver alguna vez, tres ciclistas del mismo equipo en lo alto del podium de Madrid, Kuss, Roglič, Vingegaard. También quiero destacar pues la actuación de tres españoles, y es que no es nada sencillo. A veces pensamos que, bueno, que no están a la altura por no estar ahí entre los tres primeros, pero es que es muy difícil con la calidad que está demostrando corredores como los del Jumbo, estar ahí entre los primeros, y nos tenemos que conformar, y abro comillas, porque conformarnos con el cuarto, con el quinto y con el sexto puesto en la general por parte de Juan Ayuso, ciclista de UAE, por parte de Mikel Landa, ciclista de Bahrein Victorious, y de Enric Mas, ciclista de Movistar, creo que es para estar muy orgullosos, muy contentos, y sobre todo para mostrarles el respeto máximo como competidores. Repito, estar detrás
de estos 3 ciclistas de Jumbo no es nada fácil, hay que andar muchísimo, por tanto tenemos que estar muy contentos de la actuación de los 3 ciclistas españoles. Y para poner broche final a este resumen de temporada 2023, que os recuerdo, aquí abajo quiero que pongáis también vuestros momentos, todos esos que se me han escapado, que seguro que son muchísimos. Tadej Pogačar conseguía victoria en el Giro de Lombardía, como a él le gusta, atacando a 30 kilómetros de meta, conseguía tercera victoria consecutiva en la clásica italiana, y la verdad, qué capacidad de recuperación mental después de lo del Tour, volver a conseguir ese máximo nivel para terminar la temporada. Un ciclista que podía decir, oye, yo ya tengo todo hecho este año, tal, puedo levantar el pie, pero no, es capaz de entrenar durante todo ese tiempo para conseguir esta victoria. La verdad que son ciclistas que nos están haciendo disfrutar mucho en esta época que nos está tocando vivir, y yo estoy deseando que arranque 2024 para ver de qué son capaces todos estos que hemos mencionado en este resumen y muchos otros que seguirán creciendo y asomándose en esas primeras plazas. Así que nada, muchas gracias. Recordad seguir el canal Ciclismo a Fondo en YouTube y vamos a seguir disfrutando de este deporte que tanto nos apasiona, este ciclismo.